Bueno, si es que dieron, genial. Y si no dieron, van a empezar a dar el próximo año en terapéutica. Ese cuadro lo que hace es determinar el grado de deshidratación teniendo en cuenta los síntomas que tiene nuestro paciente. Si tiene, voy a leer un poquito, si tiene diarrea o si tiene vómito o si esa deshidratación es causa de, por ejemplo, un traumatismo o una hemorragia. Perfecto. Bueno, no se preocupen, eso es más bien de terapéutica, pero yo ya les menciono. Para nosotros poder también elegir el diurético ideal y también lo que es la solución ideal para ir a tratarle a nuestro paciente, nosotros tenemos que determinar cuál es el porcentaje de deshidratación y cuál es la causa de deshidratación de ese animal. Y en el caso de que tengamos shock hipovolémico, ¿a qué llamamos shock hipovolémico? Ya vamos a una disminución brusca del nivel líquido o de lo que es la parte líquida de la sangre. Entonces se concentra lo que es la sangre y acá ahí es donde nosotros hablamos de hemoconcentración. Encontramos más lo que es la parte de células sanguíneas. En casos de sobredosis podemos producir hiponatremia, convulsiones, se han descrito náuseas, vómitos, después lo que es la administración de diuréticos, por ejemplo, osmóticos como el manicol. Entonces, ya vimos algunos datos que nos interesan en edema, ahora estamos hablando un poquito de lo que es la deshidratación y acá vemos en qué casos nosotros podemos utilizar este tipo de diuréticos. Vamos a utilizar en caso de edema cerebral o hipertensión intracraneal. Vamos a utilizar también, por ejemplo, en casos de insuficiencia renal o en casos de glaucoma. En caso de edema cerebral ya hablamos también, al igual que el grupo que describimos anteriormente, este es el fármaco de primera elección, teniendo en cuenta que nosotros vamos a tener una acción directa sobre lo que es la zona craneal. Después tenemos, en caso de, por ejemplo, insuficiencia renal, en donde nosotros vamos a tratar la insuficiencia renal, pero tenemos que tener en cuenta que el animal debe de estar bien rehidratado. Y tenemos que ver también hasta qué punto está comprometido nuestro riñón. Ahí nosotros vamos a hacer perfil renal para determinar la funcionalidad de ese riñón. Y después lo que es el glaucoma. Se va a utilizar antes de la cirugía, pero en un periodo muy corto, para evitar justamente esos efectos colaterales secundarios que mencioné. Vamos a utilizar en caso de edema craneal, de glaucoma agudo o de insuficiencia renal. ¿En qué casos va a estar totalmente contraindicado? En casos de hemorragia cerebral, en casos de, por ejemplo, que el peligro haya pasado, no, perdón, en caso de que las hemorragias, en caso de hemorragia cerebral, en caso de que haya una deshidratación muy grave o en pacientes también que sufrieron una hiperhidratación. Ahí está lo que yo les mencioné anteriormente, chicos, que me pasó en una guardia y yo siempre digo que quiero comentar en el doctor que me iba a hacer mi relevo, me pregunta, ¿y cuánto le administraste de suero, doctora? El paciente no está rehidratado, me dijo, ¿verdad? Y yo le dije, pero yo anoche recién entré, le dije, el paciente no puede rehidratarse en una noche, no recupera lo que es su hidratación en una noche. Y le mencioné cuánto le envié, ¿verdad?
Pero ese porcentaje es muy, esa cantidad es muy baja, me dice. Y ahí está, bueno, estaba leyendo, perdón. Y ahí está lo que yo les decía, chicos. Ustedes el próximo año van a calcular, pero así a modo de comentario nomás. A modo de comentario nomás. ¿Cuántos litros de agua tiene que tomar un ser humano para estar hidratado? Como promedio. Perfecto. Entonces, acá la compañera menciona mínimo dos. Bueno, eso es para una persona de contextura delgada. Entonces, como mínimo tiene que tomar 2 litros. El cálculo, ustedes van a encontrar que es de 40 a 50 ml por cada 1 kilogramo. Esa es la relación, ¿sí? En perros hay libros que describen 30 a 40 ml por kilogramo. Es la cantidad de agua que tiene que tomar. Así como nosotros tenemos un estándar de mínimo que tenemos que tomar cantidad de agua, hay un estándar también. Y yo creo que a ustedes mismos la lógica le dice que a un perro pequeño no le podemos enviar 2 sueros en una noche. Es algo que no entra dentro de lo que es el razonamiento lógico. Bueno, eso es lo que nos dice acá. Hay muchos pacientes, muchos luego de verdad, pacientes que llegan hiperhidratados. Debido a esta hiperhidratación, chicos, nosotros tenemos un edema pulmonar. Uno, el organismo del paciente ya está con una sobresaturación de líquido. Entonces, ¿qué empieza a hacer? ¿Qué pasa con esa manguera que se envía más y más presión? En algún punto, si no es al comienzo, va a ser al final, la presión va aumentando. Después, si la presión sigue aumentando, va a debilitar lo que es la estructura de esa manguera, ¿sí? Y se puede romper en cualquier punto. En cualquier parte del trayecto de la manguera se va a debilitar y se va a romper. Eso también pasa con lo que es nuestro paciente. Va a producir o una ruptura de un vaso sanguíneo o va a producir una extravasación del líquido en las estructuras subyacentes, en este caso, como que el corazón es el órgano que va a bombear y en el cual va a recibir el líquido y va a distribuir a todo el organismo. Cuando ese corazón está trabajando mal, entonces, antes bien de continuar con la circulación, va a empezar a extravasar líquido hacia los pulmones y ahí se forma el edema pulmonar. Puede estar dado por pacientes hiperhidratados o por pacientes a los que se le hidrató muy rápido. ¿Entienden? El goteo fue muy rápido. Tal vez ni siquiera fue una cantidad que supera lo que el organismo del animal necesita, sino simplemente la velocidad. Se apuró el doctor porque ya tenía que salir de su guardia, o la doctora, o simplemente ya quiere descansar, o simplemente quiere que se le vaya rápido, entonces aumentó la velocidad. También es causa de edema pulmonar. Entonces, ustedes van a encontrar que hay muchos casos que, que después de lo que es una internación se produce edema pulmonar. Ahora quiero aclararles también. Ponerle que ustedes trataron todo un paciente y hicieron todo bien las cosas. Hicieron todo bien. Enviaron la cantidad de líquido necesaria con la velocidad necesaria. Aún así, el paciente llega a tener edema pulmonar. Está descrito en los libros que cuando un paciente está con una enfermedad infectocontagiosa, produce una extravasación del líquido fuera de lo que son las estructuras normales. Entonces,
Se puede dar también, chicos. No significa que ustedes hicieron mal el trabajo, simplemente se da. Entonces acá nos habla congestión o edema pulmonar o edema generalizado. Después también en casos de anuria, en casos de que el paciente no esté tomando nada de agua, también se puede presentar. En situaciones en las cuales la sobrecarga del sistema circulatorio puede ser peligrosa. Entonces ahí nosotros hablamos, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca. Después tenemos los diuréticos de asa o de techo. Ahí dentro de ese grupo de los diuréticos de asa o de techo, nosotros hablamos de los inhibidores o del cotransportador, tanto del potasio, sodio, pero acá nosotros hablamos en la porción más gruesa del asa de Henle, en donde nosotros vamos a lograr o o el efecto que va a producir es una disminución en la reabsorción de estos iones. A un fármaco que se utiliza bastante, no sé si ustedes ya llegaron a escuchar, de la furosemida, eh, en medicina humana y en medicina veterinaria es muy común en casos muy extremos que se utilice la furosemida. Ahora les pregunto a ustedes, nosotros hablamos de fármacos que actúan en la porción gruesa del asa de Henle. Entonces hablamos de fármacos diuréticos de techo. ¿Cuáles eran los fármacos diuréticos de techo? O sea, ¿a qué grupo correspondía? ¿A qué porcentaje correspondía? ¿A los del 5, del 10 al 15 o del 15? ¿Del 10 al 5 o del 15%?